¿Sabe usted que hay presuntos hechos de corrupción que se están investigando, que rozan al mundo de la política y también de la justicia? ¿Qué dice usted como cabeza de esa justicia, al menos hasta hace muy poquito? En realidad, yo creo que cuando se habla así de corrupción en forma generalizada se habla mucho mirando a la capital federal. Es decir, la capital federal y en particular, como se dice allá, Comodoro Pi, porque allá también se ocupan de hacer la distinción. Los jueces y las juezas se ocupan de hacer la distinción si son de de la Justicia Nacional o si son de Comodoro Pi o si son de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Se ocupan expresamente ellos de hacer la distinción. Yo digo, ¿por qué esto? Porque en realidad Comodoro Pi viene de hace muchos años sospechado, no es de ahora, no, esto no es ni de hace 10 años tampoco, ni de hace 12 años tampoco, esto viene de mucho tiempo atrás. En realidad, acá en la provincia de Entre Ríos, a mí me consta en cuanto a que hubo causas de corrupción que llegaron, por ejemplo, a la sala, porque uno puede hablar si conoce la causa. Si uno no conoce la causa, no puede hablar. Es todo, digamos, de los hechos últimos que se han denunciado de corrupción, la información que tengo es mediática. No tengo otra información porque nunca he tenido contacto. Está en los fiscales todavía no lo han remitido a juicio. Imagínense que después viene el juicio, después viene la casación y por último va a la sala penal. Es decir, pasa un tiempo importante hasta que podamos intervenir nosotros como integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal. Es decir, que todos estos últimos hechos que hoy se hablan de corrupción, para decirlo así, nosotros no tenemos ninguna noticia, pero ni la más mínima noticia formal. La noticia que conocemos es la noticia de los medios. De los hechos anteriores que sí hemos tenido que juzgar hechos de administración fraudulenta, hechos de peculado cometidos en otros gobiernos anteriores y bueno, los hemos juzgado en casación. Yo nunca he sentido, digamos, yo tengo 10 años en la justicia, tampoco es que soy una jueza tan antigua, ¿no? Tengo 32 años de profesión, pero tengo 10 años en la justicia penal del Superior Tribunal. Siempre los hemos juzgado absolutamente tranquilos, o sea, tanto me refiero a los colegas de mi sala como yo, los tres hemos resuelto causas en los periodos anteriores. No veo que, no sé a qué se referirán puntualmente, no lo sé. Bien. Sobre la polémica de la baja de la edad de punibilidad, ¿usted tiene una opinión tomada? Sí, tengo una opinión tomada en general, o sea, en los países del mundo donde se ha bajado la punibilidad y en los países del mundo donde existe una punibilidad de 12 años, por ejemplo, como esos países de Centroamérica, fíjese usted que es mucho mayor el índice de delitos. O sea, no necesariamente, porque también hay que informar correctamente a la gente. Yo entiendo que la gente quiera vivir mejor, más tranquilo, más seguro que el que trabaja y puede acceder a tener un auto o a tener una vivienda, no sienta permanentemente que tiene que estar defendiendo esto como un botín de guerra y que tiene que estar entre rejas. Y ahí es donde vienen, pero sí, los menores entran por una puerta y salen por la otra, los menores son los que cometen los delitos. Y mire, la verdad que las estadísticas no nos dicen esto. Las estadísticas no nos dicen esto, pero en esto soy categórica, en la provincia de Entre Ríos soy categórica. La intervención de menores en hechos delictivos y en hechos importantes, digamos, me refiero a homicidios, a robos seguidos de muerte, es muy baja el porcentual de intervención. El Estado y los funcionarios de los tres poderes tenemos que luchar para invertir mucho en esos niños y en esas niñas. Invertir en que no estén en la calle, en que tengan contención, en que sus familias, que no son continentes, porque sus familias han quedado sin trabajo, no los controlan, no los cuidan, bueno, sustituir eso. El Estado hacernos cargo. Sustituir, si no tienen madre y padre que les esté controlando si fueron a la escuela, si avanzaron, si almorzaron, si cenaron, si se bañaron. Imagínense, niños de 14 años.
Sí, que estemos hablando nosotros acá de la posibilidad de encerrar o no a esos niños de esa edad, de condiciones vulnerables. Claro, por eso yo más que bajar la edad me fijaría en todo esto otro, porque incluso si le bajamos la edad lo vamos a tener en la cárcel, pero ¿hasta cuándo lo vamos a tener en la cárcel? Va a salir a los 8 años. ¿Y qué va a ser un niño que estuvo desde los 14 hasta los 22 en la cárcel? ¿Y qué creemos, que después de eso no va a cometer nuevos delitos? Para ir cerrando, doctora, sobre el pago o no del impuesto a las ganancias por parte de los jueces y lo que se escucha muchas veces que los sueldos de los jueces son muy altos, ¿qué opina usted? Bueno, en primer lugar, con respecto a ganancias, creo que es una discusión, como decimos los jueces, que ha devenido abstracta, porque hay una ley vigente que establece que los jueces deben tributar ganancias. O sea, esa ley está vigente y esa ley se está ejecutando en el Poder Judicial de Entre Ríos. ¿Ah, sí? Sí, se está ejecutando. Eso puedo dar fe. ¿Por qué digo que se está ejecutando? Porque la ley habla de todos los jueces o los funcionarios judiciales que se incorporen a partir de la entrada en vigencia de la ley. Todos los funcionarios y los jueces que se han incorporado al Poder Judicial con la entrada en vigencia de la ley, la Contaduría General hace la retención correspondiente. Así que eso se está ejecutando. Con respecto a los sueldos, a los salarios de los magistrados y de los funcionarios, yo primero quisiera hacer una aclaración, o sea, cuando la Constitución, porque si no, si lo descontextuamos, es un tanto difícil poder comprender si estamos hablando o no de privilegios. Si yo tomo los sueldos de un juez y los sueldos de otro funcionario del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, seguramente van a ser mayores los sueldos de un juez, comparativamente. Y ni hablar si tomo los de un empleado público, un docente o un policía. Obviamente que a mí me parece que un docente, que un policía deberían ganar más, como todos deberían ganar mínimamente para satisfacer las necesidades que hoy se encuentran mayormente insatisfechas. Pero no se olvide que la Constitución habla de la intangibilidad de los salarios de los jueces y lo hace en el sentido no de considerar los privilegiados, sino de considerar que el juez no debe tener preocupaciones económicas a la hora de decidir. Por eso la Constitución no habla de funcionarios, habla solamente de magistrados, habla de los jueces, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional se refiere a los magistrados que están llamados a decidir, a resolver y que no tienen que hacer ninguna otra cosa que trabajar de jueces. No tienen que hacer ninguna otra cosa, o sea, ni pueden hacer ninguna otra cosa. Usted vio que hay legisladores que son abogados y que siguen con sus estudios jurídicos abiertos, hay legisladores que son contadores, hay legisladores que son médicos y que siguen en sus profesiones. Acá uno no puede hacer ninguna otra cosa que trabajar en el Poder Judicial. Y lo único que tiene habilitado o excepcionado, con cierta mesura, porque la Constitución también habla de que no tiene que detraer a su función judicial, es la docencia. Pero la docencia, siempre que no implique tal carga horaria que detraiga de su función judicial. Entonces, miremoslo todo en su conjunto. O sea, si miramos números, por supuesto, le digo ya, que los números del Poder Judicial van a ser siempre más altos que los números del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Bien. Le propongo, para cerrar esta entrevista, esta pregunta. Nosotros conocemos a Claudia Misahuac como una institución, como una persona que habla en nombre del Estado, de la justicia, que da discursos, que suele estar en actos. ¿Quién es en realidad Claudia Mónica Misahuac, la mujer, la madre? Bueno, en realidad soy una madre de 4 hijos, que ahora ya son todos grandes. El más chico tiene 21 años y la más grande tiene 30, pero que yo he ocupado otros cargos también de exposición pública y que, bueno, eran muy pequeños y siempre he trabajado en la profesión y he trabajado en el Poder Ejecutivo y he trabajado en el Poder Judicial con niños pequeños. Ahora la vida es otra y, bueno, le dedico más al jardín. Me gusta mucho trabajar con las plantas, me hace muy bien, me gusta mucho recortar las plantas, cambiarles la tierra. Eso y también mucho pasear con mis perros. Creo que los paranaenses tenemos algo que es único, que es el Parque Urquiza. Realmente, no sé, cada día que lo camino y que lo camino con los perros, pienso, qué belleza tener eso ahí, ¿no? O sea, esa vista del río,
ese parque que siempre hay que pedirle a los intendentes que no lo olviden, que lo mejoren, que lo dejen bonito, porque como que es la vista que tienen todos los que vienen de afuera de nosotros. El Parque Urquiza es lo que nos muestra. Nosotros cuando traemos jueces de otras provincias, hacemos congresos o con participaciones de otras provincias aquí, todo el mundo se va maravillado con el Parque Urquiza. A veces nosotros nos damos cuenta que falta un poco de cuidado del césped, de la ciclovía, que le falta cuidado, pero bueno, así todo, aún con esa falta de limpieza, de cuidado que podría ser mejor, es una belleza única. ¿Alguna meta que le quede en su vida? No, me gustaría tener nietos, pero esto ya tiene que ver con lo personal, en lo funcional y lo profesional. Estoy muy conforme. Ahora estoy en mi trabajo de la sala, que es un trabajo diferente, es menos gestión y más trabajo en sentencias, en causas de la sala penal. Y bueno, eso va a hacer que tenga un trabajo más de escritorio, por decirlo así, más con el expediente, estudiando. Eso es lo funcional, o sea, es un trabajo que también es muy lindo. Es un trabajo que tiene otra matriz, digamos, pero es muy lindo. O por lo menos a mí me gustó muchos años hacerlo. Y bueno, eso y en lo personal esto otro, disfrutar de la vida. O sea, si la familia tiene salud, yo no le pediría más nada que salud para mi familia. Claudia Mónica Misahuac, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.